Después de estos bellos cantos, hermanos, vamos a continuar con el mensaje del sermón. Bienaventurados los perseguidos por nuestro pastor Dani Ramírez. En Mateo capítulo 5, versículo 10 nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra, de poder oír tu voz, Padre. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos capacite para no solamente poder albergarla en nuestras mentes y corazones, sino seamos también capaces, Padre, de compartirla con otros al salir de este lugar, por Jesucristo. Amén. Cuando estaba leyendo este versículo que habla de la persecución, inmediatamente vino a mi mente las tremendas persecuciones que sufrieron nuestros hermanos creyentes en Jesucristo en el estado de Chiapas, particularmente en la región de San Juan Chamula, ubicado muy cerca de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Estos hechos que comenzaron en los años 60, pero que tuvieron su mayor auge en los años 70, llegó a ser conocido en todo el territorio nacional y aún fuera de nuestras fronteras, particularmente por las terribles formas que empleaban los habitantes de esta región para impedir el avance del Evangelio en Chiapas. Esto, amados hermanos, llegó a impactar la vida de todas nuestras iglesias evangélicas. Pero este hecho hizo recordar también a las iglesias que la persecución por causa de la fe es un hecho que ha ocurrido desde que el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén. La pregunta es, ¿por qué se incluyó como tema de las bienaventuranzas y la última bienaventuranza, la persecución? Si observamos las bienaventuranzas, veremos nosotros que las 7 primeras ilustran el viaje espiritual que tiene un hombre o mujer cuando es llamado por el Señor y es incorporado en el reino de Dios. Estas las encontramos, recuerden ustedes, hemos estado viéndolas en Mateo 5, del 3 al 9. La primera es: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Todo comienza cuando se reconoce la pobreza espiritual, y a partir de ahí empezamos a llorar por nuestra condición. Y este duelo es un duelo intenso y profundo en nuestros corazones que se rompen ante Dios. Y es entonces que la tristeza, según Dios, nos conduce al arrepentimiento. Y viene nuestra pobreza espiritual y nuestro duelo, los cuales producen la mansedumbre, que es una voluntad quebrantada y un corazón receptivo ante Dios. A continuación, entonces, viene un hambre y sed de justicia. Y a estas alturas de las bienaventuranzas, todas las anteriores nos llevan a ver nuestra profunda necesidad de una justicia que nosotros no tenemos. Y es en este punto que llamamos al Señor, poniendo nuestra fe y confianza en Él como Señor y Salvador. Y entonces el alma recién convertida ya no está satisfecha con lo que el mundo tiene que ofrecer y comienza a tener hambre y sed de las cosas de Dios. Ser misericordiosos, puros de corazón y constructores de paz son signos de madurez espiritual, lo que nos impulsa a un desarrollo de una vida semejante a Cristo. Hasta aquí es lo que hemos visto en varios domingos. Lo que sigue, en el versículo 10, es el resultado final de llegar a ser como Cristo. En otras palabras, el que demuestra una genuina semejanza de Cristo será perseguido, porque será una persona que se comporta de una manera diferente, que no cuadra con el mundo. Al analizar esta octava y última bienaventuranza, hay que ser extremadamente cuidadosos,
porque este versículo es a menudo mal entendido y mal aplicado por los que a su modo de pensar están siendo injustamente tratados por los que les rodean. Pero la bienaventuranza, observen ustedes, que no dice, que nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Y hay al menos 3 aspectos del tema de la persecución que quiero invitarles a analizar en esta mañana. Y el primero lo podemos encontrar en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, cuando nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. O sea, el primer aspecto de la persecución que encontramos en este pasaje es los receptores de la persecución. El pasaje que hemos leído nos dice que los receptores, ¿quiénes son? Todos los cristianos en general. Y también dice 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En sus palabras a Timoteo, Pablo no distinguía entre laicos y ministros y utiliza la palabra todos en la descripción de los que serían perseguidos. La persecución, amados hermanos, ha sido el destino de todos los verdaderos hombres de Dios a lo largo de los siglos. Y decía al principio, la persecución por causa de la fe es un hecho que ha ocurrido desde que el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén y es echado de este. Si vemos la historia bíblica comenzando con Abel, en Génesis 4, 3 al 8 se nos narra que fue muerto por su hermano Caín. ¿Por qué? Porque Dios no vio con agrado la ofrenda de su hermano. Y él entonces lo mató. ¿Por qué? Por causa de su fe. Pasamos después a David en 1 Samuel 18, del 9 al 11, y se nos dice que Saúl quiso matar también a David. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jehová estaba con él. ¿Y qué diríamos de los profetas? Jeremías, Samuel, Elías, Micaías, y de Daniel y sus compatriotas Sadrach, Mesach y Abednego, que sufrieron la persecución simplemente por creer en el Dios vivo y verdadero. O qué decir de Moisés, o de Nehemías y de Amós. Y en el Nuevo Testamento, los apóstoles, el diácono Esteban y el apóstol Pablo. Esto sin mencionar el mismo Señor, quien fue condenado a muerte por la gente que él mismo ministró. Ha habido momentos en los hombres fieles de Dios que sus ministerios han sido destruidos, así como su reputación, por el simple hecho de predicar la verdad. Es interesante observar que a lo largo de las Escrituras y en la historia, algunas de las persecuciones más graves contra los creyentes llegaron a través de la multitud religiosa. Tal fue el caso con Jesús. ¿Quiénes eran los que los perseguían? Los fariseos y los publicanos. Los que estaban en el templo. ¿Recuerdan que mencioné el caso de San Juan Chamuna? Que mencioné a un principio del mensaje. Se supone que los que persiguieron, expulsaron y masacraron a algunos fueron católicos tradicionalistas. Estoy seguro que algunos de los que estamos aquí de alguna manera u otra hemos tenido persecución por causa de nuestra fe. Tal vez solo como rechazo o burla o desprecio o separación de la familia o amigos, pero finalmente persecución. Y cuando esto suceda, recordemos la bienaventuranza. Palabra de Dios para todos dice, afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Segundo aspecto del tema de la persecución la podemos encontrar en el mismo pasaje de Mateo, en el versículo 11, cuando nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ojo. Segundo aspecto de la persecución que encontramos en este pasaje es las formas de la persecución.
Es evidente que la persecución sufrida por los cristianos hoy en día es mucho menos dura que en los días de Cristo y de los apóstoles, pero sigue siendo real. No obstante, la bondad de Dios nos ha permitido escapar a gran parte del dolor y el sufrimiento que tuvieron nuestros antepasados. Ellos fueron llamados a soportar cosas durísimas, pero aún así el diablo encuentra la manera de hacer que nuestras vidas sean incómodas usando a los que nos rodean, que no conocen a Dios. Esto es la persecución que viene en muchas formas y puede variar de leve a grave. El versículo 11 menciona por lo menos 3 formas en que la persecución puede venir. Y nos dice que puede venir verbalmente. Bienaventurados, dice, sois cuando por mi causa os vituperen. Esto es, cuando somos insultados, cuando somos regañados o cuando se burlan de nosotros. La persecución verbal puede ser en forma de risa o de susurro cuando un cristiano entra en la habitación, o puede ser una forma más abierta y descarada. Yo recuerdo cuando vivía en Ciudad del Carmen y estaba yo en este trabajo, ¿verdad?, de pesca, ahí en la zanja. Como muchos sabían que yo era un líder de una de las iglesias presbiterianas y que muchas veces tuve la oportunidad de predicar, en la orilla me decían el padre. Y así, ahí viene el padrecito, decir. Y yo creo que ustedes también, por causa de su fe, les han puesto apodos. La persecución verbal puede ser una forma cruel a veces de tratarnos. Pero también el versículo nos dice que puede venir físicamente. Bienaventurados, dice el pasaje, sois cuando por mi causa os persigan. Las peores persecuciones sufridas por los creyentes han sido físicas. Un escritor describe la persecución que los cristianos han sufrido en estas palabras. Todo el mundo sabe de los cristianos que fueron arrojados a los leones o quemados en la hoguera. Pero estas muertes eran amables frente a lo que el emperador romano Nerón mandaba hacer. Él mandaba cubrir a los cristianos con brea y les ordenaba a sus hombres prenderles fuego y los utilizaba como antorchas vivas para iluminar sus jardines. Él ordenaba coser a los cristianos con pieles de animales salvajes y enviaba a sus perros de caza sobre ellos para que los mataran. Fueron torturados en el potro, echaron sobre ellos plomo fundido, planchas de bronce a rojo vivo fueron puestas sobre las partes más delicadas de su cuerpo y los ojos les fueron arrancados. Ustedes recuerdan a un juez también que le hicieron lo mismo, Sansón. Parte de sus cuerpos fueron cortados y torturados, y delante de sus ojos ordenaban que quemaran esas partes para que ellos los vieran. Imagínense, estas cosas no son agradables para pensar, pero estas son las cosas que un hombre tenía que estar preparado para sufrir si aceptaba a Cristo como su Salvador personal. Todos estos mártires, amados hermanos, sabían qué precio tendrían que pagar por seguir a Cristo. Y todos ellos, déjenme decirlo, lo hicieron de buena gana. Pero no solo la persecución puede venir verbal y físicamente, sino también el pasaje nos dice que esta puede ser moralmente. Bienaventurados, dice el pasaje, sois cuando los hombres digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En el Evangelio de Mateo se nos dice que los jefes de los sacerdotes y los ancianos buscaban falsos testigos contra Jesús. Esteban fue perseguido escandalosamente y buscaron falsos testigos también para condenarlo a la muerte. La pregunta hoy a nosotros es: ¿cuánto estás tú dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Estás tú dispuesto a sufrir persecución verbal, física y moral por Cristo? Dice la palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Tercero y último aspecto del tema de la persecución la podemos encontrar en el mismo pasaje de Mateo, en el versículo 10, cuando nos dice:
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tercer aspecto de la persecución que encontramos en este pasaje es el motivo de la persecución. En este punto hay que tener cuidado. En nuestra interpretación de este pasaje de la Escritura, la bendición y el consuelo de estos versos, hermanos, no se prometen a cada persona que sufre, ni es para toda persona que sufre por causa de la religión. Muchas cosas se han hecho en el nombre de la religión que han dado lugar a la persecución de algún tipo que no necesariamente cae dentro del ámbito de la aplicación de estos versículos. Este versículo, observen ustedes que no dice: bienaventurados los que son perseguidos porque son desagradables. Este versículo no dice: bienaventurados los que padecen persecución por ser arrogantes y abusivos en sus intentos de propagar el evangelio. Este versículo no dice: bienaventurados los que son perseguidos porque tienen una actitud arrogante como creyentes. Podemos traer sufrimiento sin fin sobre nosotros mismos y podemos crear dificultades para nosotros mismos simplemente porque actuamos tontamente tratando de mostrar una superioridad moral. Yo recuerdo que alguna vez como directivos de la asamblea nos invitaron a ir a Chiapas, ya más reciente, por los 90, porque había un grupo, ¿verdad?, que estaba siendo perseguido. Y cuando nosotros como directivos fuimos a hablar con los líderes de esta comunidad, nos dijeron: miren, el problema es que los cristianos se paran aquí enfrente de nosotros y empiezan a insultarnos frente a nuestra iglesia. Y a decir que esas cosas que están ahí puestas en el frente, dice, no sirven para nada porque solamente son imágenes, que no hablan, que son de piedra, que son de madera y que esos no tienen vida. Pero lo están haciendo aquí frente a nosotros. Hermanos, eso no es persecución. Tú estás agrediendo también y estás siendo igual de intolerantes que ellos. Y nosotros le decíamos: esa no es una forma de decir estoy sufriendo por el evangelio. Porque a veces nosotros utilizamos esas formas y entonces le decimos: hermanos, es que estoy siendo perseguido porque yo saqué mi Biblia en la oficina y me puse a leer y alguien me llamó la atención. Bien hecho, porque eso no es la forma de predicar el evangelio. Tu trabajo debes de hacerlo, y cuando tengas un tiempo libre puedes predicar, pero no en horas de trabajo. Ojo, porque no está diciendo el Señor: bienaventurados aquellos que se producen sufrimiento a sí mismos. En el tiempo en que los cristianos eran perseguidos y echados a los leones, algunos de ellos dijeron: pues si el vivir es Cristo y el morir es ganancia, me conviene que me echen a los leones. Y entonces procuraban ellos ser atrapados para ser echados en los leones. Y entonces los apóstoles tuvieron que decirles: ojo, eso es suicidio y eso te va a llevar al infierno, no al reino de Dios. Hay que ser audaces en la predicación del evangelio y no provocar tu propia persecución, porque de eso no te está garantizando una promesa. Los que son bienaventurados son los que son perseguidos por ser como Cristo. Jesús no fue perseguido simplemente porque era bueno, sino porque era diferente. Había algo en él que condenó a aquellos en el mundo. Su justicia expuso sus injusticias y fueron sus sentimientos de culpa que provocaron su persecución. El mundo, amados hermanos, persigue a los cristianos hoy en día por la misma razón que persiguieron a Cristo. Es porque son diferentes. Y esa diferencia debe ser una diferencia fundamental. Los cristianos no son como todos los demás, son esencialmente diferentes. Tienen una naturaleza completamente diferente que el incrédulo. Y en el momento de la salvación el creyente llega a ser, dice la Biblia, una nueva creación en Cristo Jesús. Comienza a vivir una vida diferente, comienza a demostrar una vida de justicia que no se compromete con el mundo y su comportamiento pecaminoso. Y se da cuenta de que deben todo a Cristo y que no están solos, pero que fueron comprados por un precio. Por lo tanto, tratan de vivir sus vidas para que el mundo pueda ver a Cristo a través de ellos. Por esta razón se les persigue.
Amados hermanos, oigamos hoy la voz de Dios. Reflexionemos en lo que implica ser creyente y tomemos la decisión si estamos dispuestos a ser verdaderos creyentes, porque eso implicará pasar por el sufrimiento en sus diferentes variantes. ¿Estás tú dispuesto a eso? La palabra dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos, hermanos. Gracias, Padre. Gracias te damos porque nos recuerdas la promesa de que aquellos, Padre, que toman la cruz y te siguen, aun cuando sufrirán persecución, de ellos es el reino de los cielos. Hay una promesa segura, Padre. Hay una promesa segura de que tú estarás con nosotros y que nos llevarás también, Padre, con seguridad hasta tu reino. Viviéndolo en este momento ya, pero plenamente cuando tú regreses por nosotros. Te agradecemos por eso, por Jesucristo. Amén.